Bienvenido a tu siguiente clase de biología. ¿Quién te habla? Mr. Alexander Colín. Nuestra clase de respiración y transporte de nutrientes en plantas. En esta clase vamos a detallar solo un poco algunas de las cosas que ya hemos conversado en clases anteriores. Y es que la respiración y el transporte de nutrientes son dos funciones importantes en la planta. Y sabemos que mediante este proceso de respiración hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el ambiente, lo que nos beneficia a nosotros y beneficia a las plantas. Entonces, el objetivo de nuestra clase será explicar en qué consisten los procesos y funciones de captación, transformación y excreción en las plantas, analizando las características de estos procesos, así como los factores de los cuales depende su importancia como funciones orgánicas de las plantas. Las células de los vegetales también respiran, por lo tanto, en ellas podemos observar respiración interna en las células de las plantas. La glucosa reacciona con el oxígeno y se produce dióxido de carbono, agua y energía, la reacción inversa a la fotosíntesis. Y los gases se intercambian a través de la membrana plasmática y la pared celular. La respiración externa o ventilación es el intercambio de gases con el medio ambiente. El oxígeno del aire penetra a través de los estomas. También se capta una pequeña parte de oxígeno por los pelos absorbentes de la raíz. Los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intracelulares por los que circulan los gases. El parénquima clorofílico lagunar en contacto con el en vez de la hoja posee un 50% un 80% del volumen del aire. El parénquima clorofílico empalizada en el haz de las hojas tiene un 10 a un 40% de su volumen ocupado por aire. El parénquima viene a ser entonces un tejido que de alguna manera es hueco, si nos podemos dar cuenta. Dado que la respiración externa o ventilación es cualquier intercambio de gases con el medio, este incluye otros intercambios de gases relacionados con la fotosíntesis y la transpiración. En esta fotografía, en esta imagen, podemos ver como una estructura en corte transversal de los parénquimas y vemos los parénquimas lagunares, que en este caso el parénquima lagunar es en contacto con el en vez de la hoja, posee un 50-80% del volumen de aire, si te das cuenta es bastante hueco, ¿ves? El parénquima en empalizada, que es el que está, digamos que haciendo como un arco aquí, una cerca, por eso se le llama empalizada, que tiene un 10-40% del volumen de aire, son huecos, son tejidos huecos, si te das cuenta, pero precisamente porque es a través de las células donde va a ocurrir ese intercambio, necesita superficie, esa superficie la proporcionan las paredes internas de estos huecos. Tenemos aquí el haz vascular, ¿ya? Y podemos ver en estas flechas el esquema de cuál es la dirección de entrada y salida del dióxido del agua en forma de vapor y el oxígeno. Este es agua en forma de vapor. ¿Okay? Respecto a la fotosíntesis, los vegetales forman dióxido de carbono del aire atmosférico, CO2 disuelto en el agua en el caso de las plantas acuáticas. Desprenden oxígeno a la atmósfera o al agua. Respecto a la transpiración, las plantas pierden hasta el 90% de agua absorbida por las raíces en forma de vapor de agua a través de los estomas. Esta regulación del intercambio de gases ocurre así. Mira, aquí podemos ver un esquema. Son las células oclusivas, estos son los engrosamientos. Así se abre para que ocurra la entrada de agua, los tiolos, salida de agua. ¡Pum! Entonces, estos engrosamientos de alguna forma generan presión para que esto ocurra. Mira la explicación. Las células oclusivas tienen engrosamientos asimétricos en las paredes celulares. Cuando aumentan su contenido de agua, toman una forma arqueada y dejan entre ellas un orificio central denominado ostiolo. Si las células oclusivas reducen su contenido en agua, adoptan una forma alargada y ambas células contactan por el centro y cierran el ostiolo. O sea, que de alguna forma esto es como un movimiento entre células, si te puedes dar cuenta. Ahora, el transporte de las sustancias en los vegetales. Vamos a describir los mecanismos de circulación en los vegetales. Teniendo en cuenta que las plantas, los líquidos circulantes no transportan los gases respiratorios, dióxido de oxígeno, sino las sustancias necesarias para que tenga lugar la fotosíntesis y las que se obtienen como resultado de esto. Nos referiremos exclusivamente a las plantas cormófitas, ya que solo en ellas se da la especialización en tejidos que hace necesario y a la vez permite estos transportes. Normalmente, la raíz es el órgano de absorción, situado en el extremo opuesto a las hojas, que tienen actividad fotosintética. Ambos órganos están comunicados por un sistema de circulación de abajo hacia arriba, a través de las vías conductoras ascendentes. Desde las hojas y otras partes verdes
se reparten mediante las vías de conducción de sustancias, las sustancias orgánicas que se obtienen en la fotosíntesis. ¿Ya? Estamos hablando básicamente de la glucosa. El transporte de sustancias en los vegetales, el conjunto de vías conductoras ascendentes reciben el nombre de vasos leñosos o xilema. Esto ya lo sabíamos. El transporte tiene lugar entre los pelos absorbentes de la raíz y las zonas verdes fotosintéticas, en especial las hojas. Al líquido circulante en sentido ascendente se lo solemos denominar savia bruta, compuesta por agua y sustancias minerales disueltas. Todos los vasos leñosos son aproximadamente del mismo calibre. En el tallo y en la raíz podemos ver el xilema. Los tallos leñosos van básicamente por la parte central, son los haces tubulares que vemos que están aquí en color marrón, ¿ya? Y si te das cuenta están desde la raíz hacia todo lo que es el tallo. Y es que estas son las que llevan toda la savia bruta en forma ascendente hacia las plantas. Esta es una de las formas de transporte que nosotros podemos ver. Están dispuestos en haces paralelos que discurren por la raíz y ascienden por el tallo y disminuyen de grosor a medida que algunos se desvían para llegar a las hojas, donde forman sus nerviaciones, es decir, el sistema de nervios, por llamarlo de alguna manera. Pueden ser tráqueas o traqueidas. Las tráqueas son vasos rígidos que forman un tubo continuo. Se han formado a partir de células dispuestas, una a continuación de otra, que han lignificado sus paredes celulares. Las traqueidas son más finas, están formadas por células muertas, con las paredes lignificadas, pero independientes entre ellas, ya que se conservan los tabiques de separación que presentan un gran número de orificios. ¿Ya? Hablemos ahora sobre los mecanismos de transporte por el xilema. Algunas especies de árboles pueden alcanzar alturas superiores a los 100 metros, como las secuoyas o los eucaliptos. En estos casos, el transporte ascendente a través del xilema supone un reto considerable. Es también notable la velocidad de ascenso de la savia bruta detectada en algunas especies, 1 metro por hora, en coníferas 4 metros por hora, en hayas y entre 20 y 45 metros por hora en algunos robles. Aunque esto no está totalmente aclarado, en la actualidad se acepta que el ascenso se debe a un mecanismo de tensión-cohesión. Siempre se decía que era por capilaridad, un fenómeno que se verifica básicamente en tubos de diámetro muy pequeño, mínimo, que por eso se le llaman capilares, porque son como las venas de nosotros, y que por una propiedad llamada capilaridad los líquidos ascienden a través de estos tubos una vez que entran en contacto con ellos. El fenómeno de cuando tú colocas una toalla cerca de un charco de agua y la toalla está tocando el charco de agua y el agua empieza a ascender por la toalla. Eso es un fenómeno de capilaridad. O a través de gasas. Si pones gasas, también vas a observar lo mismo. Pero cuando los árboles son muy grandes, este fenómeno definitivamente no puede explicar el ascenso de la savia a través de ellos. Por eso se adopta la teoría, o no es una teoría, porque de alguna forma se ha podido observar que el ascenso se debe a un mecanismo de tensión-cohesión. Observa este cuadro rojo, explica cómo ocurre este mecanismo de tensión-cohesión. Ahí tenemos una actividad que forma parte de la tarea que entregarán la próxima semana. Vías de conducción de moléculas orgánicas. Como resultado de la fotosíntesis, las plantas obtienen monosacáridos, como la glucosa, que luego pueden transformar en moléculas más complejas como disacáridos, polisacáridos y aminoácidos. Las moléculas orgánicas son trasladadas y repartidas a otras partes del vegetal disueltas en agua. Este proceso recibe el nombre de translocación y tiene lugar mediante los vasos liberianos o el floema, que fue el nombre que le dimos. Entonces, el transporte se produce desde la hoja y otras partes verdes hacia el tallo y las raíces. El desplazamiento puede ser en sentido descendente o ascendente, dependiendo de la posición del órgano fotosintetizador o de reserva respecto al receptor. Y aquí se generan dos preguntas. ¿Cómo se llamaría el líquido que se desplaza? Describe cómo está constituido y en qué se basa la hipótesis de flujo de masa para explicar el mecanismo de transporte por floema. Que sea de provecho.